Muy bien, pues muy buenos días. Pues vamos a empezar el capítulo de cráneo, ¿sí? Para después dar inicio a columna vertebral. Entonces, vamos a iniciar haciendo unos pequeños esquemas de las normas del cráneo. Ustedes saben de las normas del cráneo, tenemos la norma lateral, la superior, tendríamos también la norma anterior, la inferior, sí, extracraneal, y lo que sería la base del cráneo por su vista intracraneal, y la otra es en extracraneal, la vista inferior. Entonces, sí que empezamos con la norma anterior, que es de las más conocidas, ¿verdad? En donde tendríamos aquí de los principales huesos el frontal, donde estaría el borde orbitario superior, la escotadura nasal, y el otro borde superior, ¿verdad? Con la escama del frontal, ¿verdad? Aquí estaría la escama del frontal. Y tendríamos el malar o cigomático, y aquí con el proceso cigomático de la maxila y el proceso orbitario de la maxila, y aquí limitando la fosita piriforme, y aquí tendríamos los huesos nasales, ¿verdad? De uno y otro lado, la fosita piriforme, ¿verdad? Y aquí proceso orbitario, el proceso cigomático de la maxila, y aquí tendríamos el otro malar o cigomático. Y aquí esquemáticamente tendríamos lo que sería la mandíbula con su rama y su cuerpo. Entonces aquí de las estructuras importantes, ya ven que aquí se encontraría la sutura frontonasal, exactamente a la línea media, que es un punto craniométrico importante, ¿verdad? Que es el nasion o el nación, ¿verdad? Que lleva acento en la O, ¿verdad? Y arriba de este nación ya ven que hay una saliente, ¿sí? Que es la glabela o lo que sería la eminencia frontal media, ¿verdad? Tendríamos aquí la glabela. Ya ven que aquí existe una sutura que solamente se encuentra en el feto, ¿verdad? Que es la sutura metópica. Ya ven que cuando hay un cierre prematuro de esta sutura metópica en el fetito, el niño cuando nace tiene la famosa trigonocefalia, ¿verdad? Que aquí en su frentecita se ve como una especie, como un triangulito. Aquí tendríamos las jivas frontales laterales o eminencias frontales laterales, que son más prominentes en los niños, ¿verdad? Y la eminencia frontal lateral, mientras que la glabela pues, sería la eminencia frontal media. Ya ven que en relación con el borde superior de la órbita, en la unión de los dos tercios laterales con el tercio medial, se encuentra un pequeño foramen que a veces es una escotadura, ¿sí? Que es el foramen supraorbitario, que la forma de localizarlo es dividir en tercios lo que sería el borde superior de la órbita, y en la unión del tercio, los dos tercios laterales con el tercio medial, ahí se encontraría la fisura o el foramen supraorbitario, donde están pasando los vasos, el paquete neurovascular supraorbitario, ¿verdad? La arteria supraorbitaria, que ya ven que es una de las ramas de la arteria oftálmica, con las ramitas del nervio oftálmico, en este caso el ramo supraorbitario del nervio oftálmico. Ya ven que medialmente hay una pequeña escotadura, que es muy inconstante, que es la escotadura troclear, que es donde se está fijando allí la pequeña polea de la tróclea, donde va a dar vuelta el músculo oblicuo superior o el oblicuo mayor. Si seguimos aquí con estas estructuras, decíamos, tenemos aquí la fosa piriforme, ¿verdad? Que tiene forma de pera, y que ahí en el fondo se observan dos huesitos. Uno inferior, que es el vómer, y otro superior, que es la lámina perpendicular del etmoides, que ya ven que son de las principales estructuras que van a estar formando, ¿sí? El tabique nasal. Aquí, hacia las paredes laterales, se observa un hueso independiente, que es la concha inferior, o antes llamado cornete
inferior, que es un hueso independiente que se articula con la pared medial del cuerpo de la maxila. Decíamos que aquí el cuerpo de la maxila forma el borde inferior de la órbita junto con el hueso malar y tiene la característica que a la misma altura que del foramen supraorbitario encuentra un pequeño foramen, ¿verdad? Que ya ven que es el foramen infraorbitario, donde se encuentra pasando el paquete infraorbitario en la arteria infraorbitaria, que es rama de la arteria maxilar, y el nervio infraorbitario, que ven que es rama de la rama maxilar del trigémino. Aquí vendrían este paquete infraorbitario. Tenemos hacia abajo de la maxila el borde alveolar de la maxila, ¿verdad? Para las articulaciones alveolo-dentarias. Y tendríamos en el cuerpo de la mandíbula, también a la misma altura del foramen supraorbitario e infraorbitario, el pequeño foramen mental, ¿verdad? Aquí está el foramen mental, donde va el paquete mentoniano, el nervio mental, que ya ven que es rama del nervio dentario inferior, que a su vez viene del nervio mandibular, de 5-3, así como también la arteria dentaria inferior, que termina dando la arteria mental, rama de la arteria maxilar. Entonces aquí tenemos otro pequeño paquetito, ¿verdad? Neurovascular. Ahora, aquí podemos aprovechar para ver en esta vista anterior la órbita, ¿verdad? Entonces, si hacemos un esquema aquí de lo que es vamos a poner que es la órbita derecha, ya ven que tendríamos aquí en el fondo la fisura orbitaria superior, la fisura orbital inferior, y aquí en el vértice lo que es el foramen óptico. Entonces, esto es medial y esto es lateral. Entonces tenemos aquí que recuerden que la órbita se describe en forma de una pirámide cuadrangular con base anterior, que serían propiamente los límites de los bordes orbitarios, y un vértice posterior que lo forma el foramen óptico, ¿verdad? Entonces el vértice lo forma el foramen óptico que está medial, ya que por este foramen óptico va a estar pasando el nervio óptico junto con la arteria oftálmica, ¿verdad? Son los dos elementos que están pasando aquí por el foramen óptico. Y lateral a este se encuentra la fisura orbitaria superior, que hay que esta fisura orbitaria superior está limitada hacia arriba por lo que serían las alas menores del esfenoides, y hacia abajo está limitado por las alas mayores del esfenoides. Por eso algunos autores ya ven que le llaman la hendidura esfenoidal o simplemente fisura orbitaria superior, donde están pasando elementos que vienen del seno cavernoso y se dirigen hacia a la órbita, ¿verdad? Donde tendríamos el paso de las ramas del oculomotor, del troclear y el abducens, ¿verdad? Estarían pasando ahí en la fisura orbitaria superior. También en esta fisura orbitaria superior pasa una pequeña arteria, que es la arteria meningia recurrente, ¿sí? Esta pequeña arterita, que es la meningia recurrente, y vamos a observar que también va a pasar la vena oftálmica superior, la vena oftálmica superior, que va a desembocar hacia el seno cavernoso, también va a pasar por esta fisura orbitaria superior. Vean que también por esta fisura orbitaria superior pasan los ramitos simpáticos, que van acompañando a la carótida interna en su porción intracavernosa, y ya se separan de la carótida interna en su porción cavernosa para dirigirse a la fisura orbital superior estos nervios simpáticos que vienen del plexo pericarotidio. Estos son los elementos que pasan por esta fisura orbitaria superior. Hacia abajo tendríamos la fisura orbitaria inferior. Esta fisura orbitaria inferior, ya en que está pasando aquí el nervio infraorbitario, que se va a meter a un pequeño canalito que se encuentra aquí en el piso, y este canal termina en este foramen que habíamos descrito, que es el foramen infraorbitario. Entonces va a pasar el nervio infraorbitario,
que es rama del nervio maxilar, junto con la arteria infraorbitaria, rama de la arteria maxilar, ¿verdad? Entonces son los elementos que pasan aquí por la fisura orbital inferior, que lo limita. Hacia arriba, el ala mayor del esfenoides, y hacia abajo lo limita la cara superior del cuerpo de la maxila, ¿verdad? Que sería, que forma el piso de la órbita. Ahora, tal vez valdría la pena aquí describir la pared medial. Mientras estamos aquí aprendiendo que el techo de la órbita lo va a formar hacia adelante la porción orbitaria del frontal y hacia atrás propiamente lo que decíamos, el ala menor del esfenoides. Son los dos elementos que forman el techo. La pared lateral lo forma el ala mayor del esfenoides y hacia adelante lo forma el hueso cigomático o malar, aquí hacia atrás, hacia adelante, el hueso cigomático. Y el piso lo limita, lo forma la cara superior del cuerpo de la maxila, que es muy delgadito porque está formando el techo del seno maxilar, que es el seno más grande. Si nos vamos a la pared medial, vamos a observar que de adelante hacia atrás, si vemos una vista lateral de esta pared medial, lo va a formar en primer lugar lo que sería el proceso orbitario de la maxila, ¿verdad? Por atrás de él vamos a encontrar un huesito que es el huesito lagrimal. Estos son los huesitos que forman la pared medial de la órbita. Entonces, el proceso orbital de la maxila y el hueso lagrimal. Ya ven que aquí entre los dos se está formando una fosita, que es la fosita del saco lagrimal, en donde va a originarse el conducto nasal o lágrimo nasal, donde van a ir de la absorción de las lágrimas, van a ir hacia la cavidad nasal para desembocar por abajo de la concha inferior, es decir, en el meato inferior. Aquí vendría este pequeño conductito, ¿verdad? Más hacia atrás vamos a tener lo que sería la lámina papirácea del etmoides, que ven que esta lámina papirácea del etmoides, ¿sí?, corresponde a la pared lateral de las masas laterales del etmoides. Aquí arriba tendríamos el frontal, porque el etmoides se va a estar articulando hacia arriba con la escotadura etmoidal del frontal. Y entonces aquí quedan unos pequeños canalitos que terminan en estos orificios que son los forámenes etmoidales. El foramen, el canal etmoidal anterior y el canal etmoidal posterior, donde pasan las arterias etmoidales anterior y posterior que vienen de la arteria oftálmica, que al estar intraorbitaria da estas arterias etmoidales y de ahí se van, ya veremos ahí hacia el piso anterior en relación con la lámina cribosa del etmoides. Y estas arterias etmoidales son las que generalmente nutren a los aneurismas del surco olfatorio. Y también pasan con las pequeñas arterias etmoidales anterior y posterior, ¿sí? Ramas de la, o sea, de los nervios, perdón, mejor dicho, estos nerviositos que son ramos de 5-1 de la rama oftálmica del trigémino, los nervios etmoidales. Más hacia atrás se encuentra parte del cuerpo del esfenoides y un pequeño proceso que es el proceso orbitario del hueso palatino. Ya expresaremos en un esquemita para ir describiendo todos estos huesos del, del de esta zona de la maxila. Entonces, miren, vamos a hacer, aquí tenemos a ver si se puede ver. Vamos a compartir. Bien, pues vamos a ver si nos permite el internet. Cerrar la cámara, a ver si mejora un poquito. Para ir viendo estas estructuras que estamos ahorita estudiando, ¿no? Entonces, el internet está muy lento. Ahí estamos viendo una norma anterior del cráneo, ¿verdad? Y aquí está muy evidente esta fosita, que la fosa piriforme, ¿verdad? Que efectivamente tiene forma de una pera, ¿no? Y que está formada hacia arriba por los huesos nasales y hacia los lados e inferiormente por el cuerpo de la maxila. Tengo la maxila.
Aquí se encuentra la espina nasal anterior, ¿verdad? Que se toca muy bien ahí la columela, la espina nasal anterior. Acá atrás, aquí se rompió, estaría el vómer, y hacia arriba ya tendríamos la lámina perpendicular del etmoides, ¿verdad? Serían los elementos ahí en las cavidades nasales. Si nos vamos aquí a lo que sería el frontal, entonces tenemos aquí en el frontal, se observa muy bien lo que sería el nasion, aquí estaría el nasion, o la sutura frontonasal, y arriba de él se encuentra la glabela. Aquí es donde a veces se observa una pequeña sutura, que es la sutura metópica, y aquí se encuentran los bordes supraorbitarios, ¿sí? Aquí los bordes, las crestas, mejor dicho, aquí que no mencionamos que son las crestas supraorbitarias, que es donde se encontraría la implantación de las cejas, ¿verdad? Entonces, las eminencias supraorbitarias, la implantación de las cejas. Y aquí exactamente entre los dos estaría efectivamente ya la glabela. Más hacia arriba se encontrarían las crestas, las eminencias frontales laterales, y aquí en el borde superior de la órbita se encuentra aquí el pequeño agujero, a veces una fisura que es la fisura supraorbitaria, ¿verdad? Ahora, buenos días. Entonces, aquí tendríamos, aprovechando aquí un poquito la vista lateral, ¿verdad? Aquí se observa el proceso orbitario externo, que se continúa con la cresta supraorbitaria, y esta cresta supraorbitaria hacia arriba se continúa con la línea temporal superior, que es donde se va a insertar la aponeurosis del músculo temporal, ¿verdad? Entonces, proceso orbitario externo o lateral, ¿verdad? Con la cresta supraorbitaria, ¿verdad? Aquí, hacia la línea temporal superior. Ahora, si observamos aquí la pared medial de la órbita, que está, ¿no? Aquí en esta pared medial de la órbita, tenemos primero lo que sería el proceso orbitario de la maxila, y hacia atrás el hueso lagrimal o el hueso unguis. Y entre los dos se está observando lo que sería la fosa lagrimal, donde estaría el saco lagrimal, y de aquí continuándose con el conducto lagrimal o conducto nasal, ¿verdad? Que va a desembocar, decíamos, al meato inferior. Atrás del hueso lagrimal, este es el hueso lagrimal, por atrás de él, se encuentra la lámina papirácea del etmoides, ¿verdad? Que es muy delgadita. Aquí tiene pequeñas perforaciones que nos están desembocando hacia las celdillas etmoidales, ¿verdad? Que se dividen en anteriores, medias y posteriores. Todo esto en las masas laterales del etmoides. Más hacia atrás se encuentra el cuerpo del esfenoides, aquí, y el proceso orbitario del hueso palatino, aquí muy atrás. Aquí podemos aprovechar para ver el piso de la órbita. Entonces, el piso de la órbita lo está constituyendo la cara superior del cuerpo de la maxila, que aquí estaría el techo del seno maxilar. Y aquí se observa este canal que decíamos, que es el canal infraorbitario, que va a terminar en el agujero infraorbitario. Y que este canal infraorbitario hacia atrás se está relacionando con esta fisura, ¿sí? Que es la fisura orbitaria inferior, ¿verdad? Que está limitada hacia arriba por las alas mayores del esfenoides y hacia abajo por el cuerpo de la maxila. Y aquí está pasando el paquete infraorbitario. Si nos vamos a la pared lateral de la órbita, vamos a observar que esta pared lateral de la órbita va a estar formado hacia adelante por este hueso, que es el malar o cigomático, ¿no? Que está el hueso malar cigomático, que se está articulando aquí con el proceso cigomático de la maxila.
Y hacia atrás se va a articular, se va a estar relacionando con las alas mayores del esfenoides. Todo esto son las alas mayores del esfenoides. Y aquí estaría el hueso malaro cigomáticos, que son los huesos que forman la pared lateral de la órbita. Ahora, si vemos el techo de la órbita, en este techo de la órbita, se observa la porción orbitaria del frontal. Aquí está. En primer lugar, la porción orbitaria del frontal hacia adelante y hacia atrás estarían aquí las alas menores del esfenoides. Acá atrás estarían las alas menores del esfenoides. Está acá atrás. Déjenme ver. Ahí está. Entonces, aquí se observa el ala menor del esfenoides y acá adelante estaría la porción horizontal del hueso frontal. Fíjense cómo en la base de las alas menores del esfenoides se encuentra este foramen, que es el foramen óptico, que decíamos forma lo que sería el vértice de la órbita, donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Y lateral a él se encuentra la fisura orbitaria superior, ¿verdad? Entonces ahí estaría aquí, en ese sitio, la fisura orbitaria superior. Limitada arriba por el ala menor del esfenoides y hacia abajo por el ala mayor del esfenoides, donde pasaría el tercero, cuarto, sexto nervios craneales, así como también la arteria meningia recurrente y la vena oftálmica superior y los ramos simpáticos del plexo carotidio, ¿verdad? Entonces ahí se observa muy bien lo que sería el vértice, exactamente la base de las alas menores del esfenoides, el foramen óptico, y aquí lo que le llaman el puntal, ¿sí? El puntal del foramen óptico, que limita el foramen óptico de lo que sería la fisura orbitaria superior. Recuerden que en este sitio, aquí es donde se encuentra el anillo de Zinc o el anillo de los rectos, el anillo tendinoso de los rectos, donde se centra los rectos superior, medial y lateral de los músculos extraoculares y que se relaciona con la porción medial de esta fisura, que es la fisura orbitaria superior. Aquí podemos volver a observar el foramen infraorbitario, ¿verdad? Que se va a comunicar con el canal infraorbitario, que vendría aquí en todo el piso de la órbita. ¿Sí? Aquí un pequeño orificio, que es el orificio cigomático, ¿verdad? Y tendríamos aquí el borde orbital, el borde alveolar de la maxila, ¿verdad? Si nos vamos ahora a la norma lateral, si vamos haciendo, vamos a hacer primero un pequeño esquema de la vista lateral. Entonces, esta norma lateral, ya ven que tendríamos aquí atrás lo que es esta saliente del temporal, que es la mastoides, y ya tendríamos aquí, vamos a poner lo que sería la bóveda craneal, y aquí los huesos nasales, y la fosa piriforme, y aquí tendríamos la maxila. Esquemáticamente vamos a ponerlo aquí así. Y aquí estaría el borde alveolar de la maxila, y aquí parte de la órbita. Se observa, vamos a tener, vamos a dibujar el arco cigomático, ¿verdad? Con el proceso cigomático del temporal y del proceso temporal del hueso cigomático. Entonces tenemos aquí el arco cigomático y aquí ilustraríamos la escama del temporal y pondríamos aquí lo que sería el frontal con las alas mayores del esfenoides y aquí el frontal, ¿verdad? Tendremos aquí el foramen del conducto auditivo externo y vamos a poner parte de lo que sería la rama de la mandíbula con el cóndilo mandibular, el proceso coronoides, la rama de la mandíbula y aquí el cuerpo de la mandíbula con el
borde alveolar de la mandíbula. Entonces, en esta vista lateral, bueno, tenemos esta sutura, ¿verdad? Que es la sutura coronal. Tenemos aquí la escama del occipital, y aquí estaría este hueso grande, que es el parietal, y aquí tendríamos la escama del temporal. Y decíamos aquí las alas mayores del esfenoide. Y ya que aquí se forman unos puntos craniométricos, como sería aquí el terion. Aquí tendríamos este punto craniométrico que es el terion, que viene de ala, que está formado por el frontal, por el temporal, el parietal y las alas mayores del esfenoide. Ya que profundamente se va a relacionar con la rama anterior de la arteria meningia media. Y aquí tenemos otro punto craniométrico, que es el asterion, que lo forma la mastoides, la escama del occipital, y también sigue siendo lo que sería el parietal, ¿verdad? El asterion. Tendríamos aquí, habíamos comentado del proceso orbitario externo, aquí extendiéndose, lo que sería la línea temporal superior. Esta línea temporal superior se relaciona con el hueso parietal, que está en la línea temporal superior, donde se estaría insertando, ¿sí? Lo que sería la aponeurosis del músculo temporal. Hay otra pequeña línea que es menos definida, que es la línea temporal inferior, donde se inserta el músculo temporal, pero la aponeurosis se inserta aquí en esta línea temporal superior, ¿verdad? Entonces, ya ven que aquí otro punto craniométrico, que es el estefanión, que lo forma el cruce de esta línea temporal superior con la estructura coronal. Ahí se encuentra este otro punto craniométrico. Seguimos aquí, neolamastoides, y aquí se llega a observar parte del proceso estiloides, inmediatamente anterior y medial a la mastoides. Entonces aquí tengo el proceso estiloides, ya que es parte del hueso temporal en su norma inferior. Decíamos que tenemos aquí la rama de la mandíbula con el cóndilo mandibular, que se articula con la fosa mandibular del proceso cigomático del temporal, que se une al proceso temporal del hueso cigomático para formar el arco cigomático. Y adelante de él se encuentra el proceso coronoideo, que ven que es importante, que es donde se inserta el músculo temporal, ¿verdad? Entonces serían algunos de los detalles importantes de esta norma lateral. Entonces, si lo vamos viendo en, en el cráneo, vamos a tener aquí, tendríamos en esta norma lateral, aquí estaría el arco cigomático formado por el proceso cigomático del hueso temporal y este pequeño proceso temporal del hueso cigomático para formar el arco cigomático. Ya que este arco cigomático va a limitar una fosa extracraneal, que es la fosa temporal. Aquí tendríamos, esta es la fosa temporal, que está ocupada totalmente por el músculo temporal, junto con las arterias temporales superficial y las temporales profundas, y que esta fosa temporal medialmente está limitada por la escama temporal, y aquí tendríamos lo que serían las alas mayores del esfenoide. Aquí estarían las alas mayores del esfenoides, y aquí arribita estaría el parietal y el frontal, y aquí estaría limitándose el terion, ¿no? Que es un punto craniométrico donde decíamos está la rama anterior de la arteria media hacia adelante. Se continúa con esta fosita, que es la fosita cigomática, que no es más que la porción posterior del hueso cigomático o del hueso malar. También se puede observar aquí lo que sería el foramen auditivo externo, ¿verdad? Que nos comunica el conducto auditivo externo. Y aquí fíjense cómo este foramen está limitado hacia arriba por la escama del temporal, hacia arriba y hacia atrás
Y hacia adelante lo limita el proceso, la porción timpánica del hueso temporal. Entonces, la porción timpánica del hueso temporal forma la pared anterior y el piso del conducto auditivo externo, ¿sí? Mientras que la pared posterior y el techo del conducto auditivo externo lo está formando la escama del temporal. Aquí se puede observar muy bien el proceso estiloides y hacia atrás la porción mastoidea del hueso temporal. Aquí hacia atrás tenemos lo que es el asterion, entre la escama del temporal, la mastoides, ¿sí? Y aquí el parietal con el occipital, ¿verdad? Entonces, principalmente es mastoides. Aquí estaría la cresta supramiatal, que se llama, y que se continúa hacia atrás como cresta supramastoidea, que se termina aquí con el asterion. Tenemos aquí el occipital, el parietal y la mastoides, y la cresta supramastoidea. Tendríamos aquí toda la escama del temporal, y aquí se observa lo que comentamos, la línea temporal superior, que más hacia arriba se va a relacionar con la sutura coronal. Fíjense aquí en el fondo, ya también valdría la pena después nada más revisar las fosas extracraneales. Aquí tenemos una fosa extracraneal infratemporal. Se observa esta fosa infratemporal, sería toda esta de la fosa infratemporal, que hacia adelante lo limita la pared posterior del cuerpo del maxila, y profundamente encontramos estas salientes, que son los procesos pterigoides, la cara lateral de la lámina lateral del proceso pterigoides. Lo están limitando la escama del temporal con las alas mayores del esfenoides, es la fosa infratemporal, y lateralmente lo va a estar limitando pues la rama de la mandíbula. Entonces, si ponemos aquí la rama de la mandíbula, esta rama de la mandíbula va a ser el límite lateral de esta fosa infratemporal, ¿verdad? Entonces tenemos aquí así, tendríamos aquí la rama de la mandíbula, está formando el límite lateral de la fosa infratemporal, ¿verdad? Aquí estaría, se ve muy bien el proceso coronoides, y acá atrás el cóndilo mandibular, y esto, la rama de la mandíbula forma la pared lateral de esta fosa. Aquí el clip ahorita está dentro de la fosa infratemporal, que hacia arriba se va a continuar con la fosa temporal, ocupada, decíamos, por el músculo temporal, que va a llegar hacia abajo y se inserta aquí en el proceso coronoides del temporal. Y entonces quiere decir que esta fosa temporal se continúa con la fosa infratemporal, y esta fosa infratemporal, decíamos que profundamente lo está limitando el proceso pterigoides de la maxila. Entonces, y fíjense cómo entre el proceso pterigoides del esfenoides, perdón, proceso pterigoides del esfenoides y el cuerpo de la maxila se encuentra aquí una fisura, que es la fisura, ¿sí?, pterigomaxilar, entre los procesos pterigoides y la maxila. Y esta fisura me va a comunicar a esta fosa, ¿sí?, que sería la fosa pterigopalatina. Entonces, el clip está entrando exactamente a la fosa pterigopalatina, que la limita hacia adelante el cuerpo de la maxila, hacia atrás el proceso pterigoides, y medialmente se encuentra en la porción vertical del hueso palatino, donde se encuentra un pequeño orificio, que es el orificio esfenopalatino, donde entra la arteria esfenopalatina, que ya ven que es la rama terminal de la arteria maxilar. Y hacia arriba, esta fosa pterigopalatina lo limita el cuerpo del esfenoides. Ya vemos que aquí en la porción posterior superior de esta fosa pterigopalatina se encuentra la desembocadura del foramen redondo, ¿verdad? Si lo vemos aquí internamente, este es el foramen redondo, que está en un sentido vertical del foramen redondo. Y entonces, si introducimos el clip por el foramen redondo, vamos a observar que va a desembocar aquí a la fosa pterigopalatina. Ahí en el fondo, apenas se puede observar un poco, ¿sí?
A ver, déjenme ver. En el fondo se está observando ahí el clip. Ahí se observa. Y entonces exactamente en el centro ahí de la pantalla se observa lo que sería ¿sí? El clip que está entrando por el foramen redondo, ya que es donde pasa el nervio maxilar del trigémino, ¿verdad? Y que en esta fosa pterigopalatina se encuentra el pequeño ganglio esfenopalatino que se pega a la rama maxilar del trigémino, ¿verdad? Entonces, esos son elementos importantes que estarían aquí en parte de lo que es la fosa pterigopalatina, que hacia adelante se va a comunicar con la fisura orbitaria inferior, ¿verdad? Entonces, ahí estamos tratando de identificar estas estructuras como parte de las fosas extracraneales. Ahora, si nos introducimos ahora lo que sería la pared, la base del cráneo, ¿sí? En su cara intracraneal, ya ven que lo que hay que hacer es cortar la bóveda craneal, ¿verdad? Entonces, vamos representando aquí lo que sería, aquí cortando lo que sería la fosa, la bóveda craneal con la tabla externa, tabla interna y el diple, ¿verdad? Ya que tenemos aquí lo que sería el piso anterior o la fosa craneal anterior, que está limitada por el borde libre de las alas menores del esfenoides. Entonces aquí estaría el ala menor del esfenoides, que va a limitar, ¿sí? La fosa craneal anterior de la fosa craneal media. Aquí vamos a tener esta pequeña saliente de las alas menores del esfenoides, que son las clinoides anteriores, que es donde se va a fijar parte del tentorio. Y vamos a tener aquí un canal, que es el canal quiasmático, que son los límites entre el piso anterior y el piso medio. El límite entre el piso medio y el piso posterior, ya ven que vamos a poner aquí lo que sería la porción petrosa del temporal, con su cara anterior y su cara posterior. Y este es el borde superior del peñasco, que también aquí es donde se está fijando la circunferencia mayor del tentorio o tienda del cerebelo. Entonces, la borde superior de la porción petrosa del temporal. Y aquí tendríamos el dorso de la silla turca, con las clinoides posteriores, que también se inserta ahí parte de la incisura tentorial. Entonces, esto limita la fosa craneal media de la fosa craneal posterior, este borde superior de la porción petrosa del temporal, mientras que el borde libre del ala menor del esfenoides con el canal quiasmático limita el piso anterior con el piso medio. Aquí se encontraría la escotadura etmoidal del frontal, que es donde se está articulando el etmoides, ¿verdad? Y que en esta sutura frontoetmoidal es donde se encuentran esos canales etmoidal anterior y posterior que mencionábamos en la pared medial de la órbita. Aquí tendríamos esa saliente, que la crista Galli, ¿verdad? Esta crista Galli, que es donde se va a insertar el extremo anterior de la hoz o falsa del cerebro, y aquí tenemos parte del hueso etmoides, que sería la lámina cribosa del etmoides. No tendríamos pequeños orificios, más o menos un promedio de 20, ¿verdad? 20 orificios de cada lado, que van a formar la lámina cribosa del etmoides, que es donde van a estar pasando las fibritas del nervio olfatorio, ¿verdad? Que vienen de la porción más alta de las cavernas nasales. Y recuerden que por arriba de esta lámina cribosa del etmoides están descansando los bulbos olfatorios. Vamos a tener que hacia atrás de esta lámina papilácea del etmoides, esta lámina cribosa del etmoides, se encuentra el denominado plano o planum, el plano esfenoidal. Entonces, por atrás de la lámina cribosa del etmoides y por delante del canal quiasmático se encuentra el plano esfenoidal. Este plano esfenoidal tiene importancia porque está formando el techo
del seno esfenoidal, ¿verdad? Donde a veces, si se está haciendo un abordaje transesfenoidal transcraneal, se puede hacer combinado, drilando, perdón, este plano esfenoidal para caer hacia el seno esfenoidal. Aquí exactamente en la base de las clinoides anteriores es donde vamos a tener este pequeño foramen, que es el foramen óptico, que decíamos lo forman las alas menores del esfenoides, ¿verdad? Este es el foramen óptico, donde decíamos pasa el nervio óptico con la arteria oftálmica. Entonces, aquí se puede observar, aquí hay una pequeña sutura, que es la sutura que está entre el ala menor del esfenoides y la porción orbitaria del frontal, ¿verdad? Que es muy delgadita, esta techo de la órbita, recuerden que es muy, muy delgadito y es un sitio común de fracturas de la órbita. Si nos vamos al piso medio, tendríamos el cuerpo del esfenoides y ahí en su porción superior estaría la fosa pituitaria, ¿verdad? Lo que sería la silla turca, y a los lados de ella se observan los canales de los senos cavernosos, que estos canales lo está formando el trayecto de la carótida interna en su porción intracavernosa. Lateralmente al cuerpo del esfenoides encontraríamos las alas mayores del esfenoides. Y estas alas mayores del esfenoides, tenemos aquí este pequeño orificio que estábamos hace rato delimitando, que está en sentido vertical, ¿sí? Que es el foramen redondo, que se llama redondo mayor. Y en las mismas alas mayores del esfenoides, vamos a tener un poquito posterolateral estos pequeños forámenes, que son los forámenes ovales, donde pasa la rama mandibular del trigémino con la arteria meningia menor, y lateral a él, el pequeño orificio o foramen espinoso, que se llama redondo menor, donde pasa el paquete meningio medio, y ya ven que esta arteria meningia media forma aquí una especie de surcos, porque tiene gran presión, ¿sí? Que se observan allí en la cara endocraniana del ala mayor del esfenoides. Entonces, recordemos que entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides, aquí así, en este punto, estaría la fisura orbitaria superior, ¿verdad? Ahí está la menor y a la mayor, que ya veíamos que cae hacia el interior de la órbita. Entre la porción petrosa del temporal y en las alas mayores del esfenoides, ya que se encuentra aquí un pequeño foramen, que es el foramen lacerum. Tengo aquí el foramen lacerum. Que este foramen lacerum se relaciona con el conducto carotidio. El conducto carotidio, ya veremos que se encuentra ahí en la cara inferior del peñasco, y después este conducto carotidio pasa por adelante de la caja del tímpano y después se continúa en el foramen lacerum. Entonces, en este foramen lacerum se encuentra ahí la carótida interna, está pasando aquí la carótida interna, esta es la porción lacerum de la carótida interna, que es una subdivisión de la porción petrosa, y después ya se dirige con la porción cavernosa, cuando aquí es el punto donde se va a introducir hacia el seno cavernoso, que es donde se encuentra el ligamento, sí, lingual. Muy bien. El foramen lacerum está en relación con la porción cartilaginosa de la tuba auditiva, muy en relación ahí con el foramen lacerum. En esta vista también, una fosa craneal media, en la cara anterior del peñasco, vamos a tener primero aquí una pequeña superficie delgadita, ¿sí? Que es el techo del tímpano, es el tegmen tímpani, o techo del tímpano, y después hay una pequeña saliente, que es la eminencia arcuata, que ya ven que lo forma el canal semicircular anterior, la eminencia arcuata, y ya muy cerca del vértice del peñasco, en esta misma cara anterior, se encuentra la fosita trigeminal, la fosita donde va a estar el ganglio del trigémino, antes llamado ganglio de Gasser. Estos son los elementos que encuentro aquí en la cara anterior del peñasco, ¿verdad? El tegmen tímpani, la eminencia arcuata, y cerca del vértice, la fosita de trigeminal. Recuerden que en el borde superior de la porción petrosa temporal, este borde superior, se encuentra el seno petroso superior.
Si nos vamos a la fosa craneal posterior, tendríamos aquí este foramen, que es el foramen magno, ¿verdad? Donde pasa la médula oblongada, las arterias vertebrales, la arteria espinal anterior, las espinales posteriores, así como también la porción espinal del nervio accesorio. Y recuerden que por delante de él se encuentra especie de resbaladilla en forma de una clavija, que es el clivus. Ahí tendríamos el clivus, que es la continuación hacia abajo de lo que sería el dorso de la silla turca con las clinoides posteriores. Y aquí tendríamos otro foramen entre las masas laterales del occipital y el peñasco, que es el foramen yugular. Tenemos el foramen yugular, que ya ven que tiene dos porciones, una porción posterolateral, que es la porción vascular, donde pasa la arteria, la vena yugular interna, y la porción nerviosa, que está anteromedial, donde pasa el glosofaringio, el vago y el nervio accesorio, es el foramen yugular. Y en la cara posterior del peñasco, ya ven que se encuentra aquí el foramen, ¿sí?, auditivo interno, que comunica el conducto auditivo interno, ¿verdad? Donde van a pasar el facial junto con el vestíbulo coclear y la arteria laberíntica. Vamos a observar aquí la cresta occipital interna con la protuberancia occipital interna, y aquí a los lados ya ven que se encuentran los canales del seno transverso. Está insertándose la circunferencia mayor del tentorio. Y aquí abajito, muy escondido, se encuentra el canal del hipogloso, que va a desembocar por delante de los cóndilos del occipital. Entonces aquí tenemos el canal del hipogloso, que se llama el agujero precondilio. Y acá atrás unos forámenes inconstantes, donde pasan venas emisarias, ¿sí?, que son los forámenes, ¿sí?, posteriores, que se llaman los condilios posteriores. Ahora, si lo vemos en el cráneo, apenas para poderlo repasar estas estructuras, y entonces tendríamos, en primer lugar, aquí el piso anterior, aquí tenemos el piso anterior, y entonces aquí tendríamos el borde libre del ala menor del esfenoides, que termina aquí en las clinoides anteriores, y aquí se observa muy bien el canal quiasmático, sería canal quiasmático, que hacia adelante se relaciona con el plano esfenoidal, que forma el techo del seno esfenoidal, y hacia atrás se relaciona con este tubérculo en la pared anterior de la silla turca, que es el tubérculo celar. Aquí se observa parte de esta sutura entre el ala menor del esfenoides y la porción orbitaria del hueso frontal, y aquí estaría la escotadura etmoidal del frontal, donde tendríamos la lámina cribosa del etmoides con los forámenes, donde pasa el nervio óptico, y aquí está la crista galea, ¿verdad? Aquí adelantito hay un pequeño foramen, que es el foramen ciego, donde pasa una vena emisaria que comunica cavidades nasales con el inicio del seno sagital superior. Y aquí estaría la cresta frontal, ¿sí?, interna, que hacia arriba se abre para formar el canal del seno sagital superior, ¿verdad? Entonces, bien, estos elementos aquí del piso anterior. Recuerden que esta porción orbital frontal es muy delgadita, que forma el techo de la órbita. Si nos vamos hacia atrás, aquí se puede ver muy bien todo lo que serían las alas mayores del esfenoide. Todo esto sería el ala mayor del esfenoide, ¿no? Y otro lado, el ala mayor del esfenoide, de este murciélago. Mira, si lo ven así en forma muy panorámica, ahí están viendo este murciélago, ¿verdad?, que forma el esfenoides, ¿no? Sí. Tendríamos aquí en la cara superior del cuerpo del esfenoides, tenemos la silla turca, la fosa pituitaria, y a los lados los canales del seno cavernoso, donde va la carótida intracavernosa. Y aquí se puede observar la fisura orbitaria superior. Aquí está la fisura orbitaria superior entre el ala menor arriba y el ala mayor hacia abajo. Y en esta ala mayor tenemos tres orificios. De adelante hacia atrás, el foramen
redondo, el foramen oval y aquí el foramen espinoso, ¿verdad? Aquí se ven parte de los surcos de la arteria meningia media, que viene aquí del foramen espinoso. Más hacia atrás tengo aquí el foramen lacerum. Aquí se observa muy bien el foramen lacerum, que aquí se separa por este pequeño tabique óseo del orificio carotidio interno, ¿verdad? Que en realidad se está continuando aquí con el foramen lacerum y aquí vendría la carótida interna, ¿verdad? A veces no existe este pequeño tabique óseo y el foramen lacerum se continúa aquí con lo que podría formar lo que sería con el foramen carotidio interno, ¿no? En este sitio aquí, foramen carotidio. Aquí tenemos del otro lado el foramen oval y el foramen espinoso. Aquí tendríamos en la cara superior del peñasco el tegmen tímpani, la eminencia arcuata, aquí se ve muy bien la eminencia arcuata, y acá cerca del vértice del peñasco, esta depresión que sería la fosita del ganglio trigeminal. Y aquí estaría el borde superior del peñasco, donde se está relacionándose con el seno petroso superior. De hecho, se observa aquí el canal del seno petroso superior, donde se está la curvatura o la circunferencia mayor del tentorio. Aquí es donde estaría el dorso de la silla turca con las piernas posteriores. Ya está, se destruye allí. Y este es el clivus, ¿verdad? Donde va a descansar lo que sería el puente y la porción rostral de la médula oblongada. Aquí hay un pequeño surco en la unión petroclival, que es el surco para el seno petroso inferior, que viene del seno cavernoso y se va a unir aquí a la vena yugular interna. Entonces quiere decir que aquí tenemos el foramen yugular con su porción posterolateral, que es la porción vascular. Aquí vendría el seno sigmoides, miren. Este es el surco del seno sigmoides. Ahí está el surco del seno sigmoides. Y va a continuarse aquí con la vena yugular interna. Y en la porción anteromedial del foramen yugular estaría la porción nerviosa, donde irían el osofaringio vago y el nervio accesorio. Se observa aquí muy bien el foramen magno, ¿verdad? Foramen magno. Y aquí apenas se ve el canal del hipogloso. Ahí estaría el canal del hipogloso. Y aquí la cresta occipital interna, la protuberancia occipital interna. Y a los lados los surcos del seno transverso. Aquí a los lados, ahí está el surco del seno. Y aquí están las fosas cerebelosas. Hacia abajo del surco del seno transverso. Aquí podemos observar aquí las fosas cerebelosas, donde está descansando el cerebelo, ¿verdad? Entonces serían algunos elementos importantes aquí de la base del cráneo. Ya después valdría la pena seguir repasando todas estas estructuras para un enfoque quirúrgico, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Pues ahorita es lo que quería compartirles. No sé si existe alguna duda, un comentario. Hola maestro, buenos días. Muchas gracias. Maestro, ¿será que nos puede A mostrar ver, dónde queda el limbo de efemoidal? a ver, espérense, es que no sé qué me estaba bloqueando acá. Sí, a ver, si me pueden repetir, sí. ¿Dónde queda el limbo efenoidal? El limbo esfenoidal, Sí, maestro. Sí, maestro, por ¿en favor. en qué parte lo leyeron? Creo que en Rubier o intestino, maestro. Ajá, porque ya casi estos términos, sí, limbo, ¿Qué era la se refería, traducción? ¿vale? De la Sí, silla turca que me estaba pasando el plano efenoidal. pasando el plano esfenoidal. Ajá. Sí, las
Ahí está en el Rubier como una zona de transición, maestro, pero no sabemos si usted lo ha revisado más porque nos hicieron una pregunta de eso y pues también ya no lo hemos encontrado en muchos libros. O sea, en el examen de consejos se los preguntaron. No, no, en el examen de consejo no, creo que a ellos le preguntaron en el juez, pero en el examen de consejo no. No. Limbo, a ver, dejen revisarlo, porque ya es un término que casi no usamos. No sé si la nueva nómina, porque dicen que está en relación con el plano esfenoidal. Como pasando el plano efenoidal antes de llegar a la silla turca como tal, digamos. Lo que no sé si es exactamente la muesca que hace o es parte de una región, digamos, o una extensión del plano efenoidal. Ujú. Bueno, lo revisamos, sí, con todo gusto. Sí, maestro. Sí, Bueno, de ahí en más creo que todo bien, maestro. muy bien. La siguiente semana, ¿con qué continuamos, maestro? Ok, seguimos con cráneo. Nos falta la norma inferior, dar un poquito de más de puntos craniométricos y aclarar un poquito todos los huesos nasales que son importantes para los abordajes craniofaciales. Sí, Muy bien, maestro. Dale, muchas gracias. bien. No hay por qué. Que tengan Muchas buen gracias. fin de semana. Gracias, maestro. Hasta luego.